Buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva actividad organizada por el Ateneo, las jornadas conmemorativas con motivo del 50 aniversario del 25 de abril en Portugal. Como siempre, agradecemos la colaboración de la Fundación Caja Almendalejo y de su director de Relaciones Institucionales, José María Palacios, por la labor tan importante de apoyo a las actividades culturales en nuestra ciudad. Agradecemos, como no podía ser de otra manera, la presencia de nuestro ponente, don Joao Paulo Candellas Garriñas, doctor en Geografía e Historia y exdirector de la Eurobec, la Eurociudad, Badajoz, Elvas, Campomayor. Hace justo medio siglo, a varios meses de intervalo, se produjeron 3 revoluciones democráticas que pusieron fin a 3 dictaduras en el sur de Europa: Portugal, Grecia y España. Estas 3 revoluciones democráticas tuvieron un denominador común: la ausencia de violencia en sus procesos de transición. En el caso que nos ocupa hoy, Portugal, la cuestión colonial fue decisiva. Como de manera tan acertada lo ha expresado el ensayista e intelectual portugués Eduardo Lourenço para describir el contexto de aquella época. Cito sus palabras, repito, en el contexto de aquella época: cuando los portugueses regresan a casa, se encierran como piratas sublimes con su tesoro imperial, y poco importa que ese tesoro sea verdadero o solamente el recuerdo de un tesoro perdido. El imaginario portugués no tiene ni otro centro ni otra circunferencia que el representado por ese imperio soñado. Paralelamente a este sentimiento del imaginario portugués de aquella época, no podemos olvidar los movimientos migratorios de los años 60 del siglo pasado, que tuvieron como principal destino Francia y Alemania. Para esta diáspora, Europa y la democracia representaban las dos caras de la misma moneda. Así lo entendió perfectamente desde el ámbito político Mario Soares en su proyecto político Europa con nosotros, y también lo entendió perfectamente dentro del movimiento de Fuerzas Armadas, la MFA, cuando los militares, entre ellos, entre las diferentes facciones, los militares moderados de Melo Antunes, se impusieron a los militares más radicales en torno a Otelo de Carvalho. El proyecto de la MFA, tal como se había formulado en 1974, se apoyaba en las 3D: democratizar, desarrollar, descolonizar. El 25 de noviembre de 1975, Melo Antunes significará el posicionamiento de la MFA por el pluralismo y la democracia. Jacques Delors, uno de los grandes estadistas que ha dado Europa en los últimos 60 años, el político francés fallecido el pasado 27 de diciembre, dedica su último escrito en vida a Portugal, hace unos meses apenas. La revolución de los claveles nos recuerda que todas las dictaduras se agotan. Portugal, al mismo tiempo que abría las puertas a la democracia, las abría a Europa también. Durante la revolución de los claveles, sus dirigentes fueron capaces de dar una traducción concreta a las aspiraciones del pueblo, de su pueblo, a la paz, la libertad y la prosperidad. En realidad, este proceso de transición a la democracia no sucedió de forma tan repentina y espontánea como se podría haber pensado. En toda esta trayectoria, el año 1958 supuso un punto de inflexión. Ese año tuvieron lugar unas elecciones, entre comillas, porque hubo muchas irregularidades y muchos fraudes, en las que se presentaban el disidente del régimen salazarista y representante del movimiento democrático, Humberto Delgado, frente al candidato oficialista del régimen de Salazar.
por supuesto, las elecciones fueran perdidas por el representante del sector democrático, Humberto Delgado. Ese mismo año, el obispo de Porto, Antonio Ferreira Gómez, pide el inicio de la apertura política y el fin de la represión, en el año 1958, por tanto. Esto es significativo porque tanto desde el ejército como desde la Iglesia, dos pilares del régimen, se hacen oír las voces de la contestación, a lo que hay que añadir el contexto internacional marcado por la guerra de Algeria, el enfrentamiento entre Francia y Algeria, que va a generar un amplio debate en la sociedad portuguesa sobre la cuestión de la independencia de las colonias. Las voces de la disidencia se hacen también oír en la revista O Tempo e o Modo, cuyo primer número es de 1963, donde se expresan, entre otros, los futuros presidentes de la República, Jorge Sampaio, Mário Soares o la poeta Sofía de Mello. Para concluir esta presentación, daremos de nuevo la palabra al expresidente de la Comisión Europea, Jacques Delors, en sus últimas declaraciones escritas. La democracia está hoy sólidamente anclada en Portugal. El sentimiento europeo es fervoroso. Cuando tantos países amenazados llaman a la puerta de la Unión Europea, cuando nuestras asambleas representativas pierden el interés por el bien común, por el interés general, por la importancia de los acuerdos, cuando la tentación del autoritarismo y la espera del hombre providencial nos alejan de nuestras responsabilidades ciudadanas minadas por el individualismo, el dulce recuerdo del movimiento popular del 25 de abril de 1974 viene a reanimar en Europa la fragilidad y el brillo de nuestras queridas democracias. João Paulo Candeias Garriñas, nació en Elvas, es licenciado en Geografía por la Facultad de Letras de Lisboa, graduado en Geografía Humana y posgraduado en Gestión de la Administración Pública por la misma Universidad de Lisboa. Es autor de un libro sobre las dinámicas demográficas, sociales y económicas de Elvas y su intersección en los procesos transfronterizos en la raya, en particular en el territorio constituido por Elvas, Campomayor y Badajoz. Desde noviembre de 2023 es doctor en Geografía por la Universidad de Extremadura. Ha publicado numerosos artículos de carácter transfronterizo, con una temática centrada en la Eurobec, en la Eurociudad, Badajoz, Elvas, Campomayor, de la que ha sido coordinador entre 2021 y 2022. Y actualmente es subdirector en un centro escolar en el agrupamiento de escuelas de Arronches. Pues sin más, cedo la palabra a nuestro protagonista, a quien agradecemos una vez más su presencia hoy con nosotros para inaugurar este ciclo. Muchas gracias, Joao, por estar aquí. Gracias, yo. En primer lugar, estoy muy contento de tener aquí mucha gente amiga de Elvas y Campomayor y de Badajoz, y eso me deja muy feliz por su presencia. Yo lo que hice con este trabajo fue un trabajo que me inspiré en un estudio que el Instituto Nacional de Estadística de hace 30, cuando se hizo 30 años del 25 de abril, ha publicado un libro que se llamaba Un retrato estadístico y que tenía un conjunto de información que nos mostraba las transformaciones de Portugal en los últimos 30 años. Pasados 20 años, estamos en el 50 aniversario del 25 de abril. Yo voy a hacer un análisis estadístico, un análisis geográfico, ya que mi área de formación es la geografía, y quiero mostrar a la gente cómo un país como Portugal se transformó en los últimos 50 años, pienso que para mejor. Los datos que vamos a ver nos muestran cómo un país pobre,
muy pobre, se transformó como un importante país, como un importante estado social, como vamos a ver aquí a través de estos datos. Y por tanto es esto que vamos a ver, o sea, es otra mirada sobre el 25 de abril, no una mirada tan política como la va a hacer mañana mi amigo Cayetano, que tanto lo he acompañado en todas estas tuyas y ricas aportaciones para el análisis del 25 de abril. Voy a hacer otra cosa, voy a hacer geografía y voy a hacer la geografía de los últimos 50 años en Portugal relacionadas con el 25 de abril. ¿Y cuáles son las variables que voy a analizar? Voy a ver las transformaciones que se han hecho en Portugal a nivel político y de la población y territorial, de la familia, de los hombres y mujeres, de la habitación, de la educación, del empleo, de la salud, de la protección social, de los transportes y comunicaciones, de la justicia, de la economía, del ambiente y una cosa muy importante en estos días en Portugal, que es la participación política. Ya se habló aquí hoy de la importancia que tuvo el 25 de abril y los periodos anteriores al 25 de abril a nivel democrático. Si conseguimos ver entre 1970 y 1981, nosotros tenemos un aumento de la población de Portugal de cerca de 1 millón de habitantes. Este millón de habitantes han sido la gente que ha salido de las 6 colonias y ha vuelto a Portugal, aquello que se llama retornados. Una cosa que no es que a la gente le guste. Mi mujer es una retornada y no le gusta que le llame retornada. Ella era portuguesa, pero sí que utilizaba el retorno retornada. Entonces conseguimos ver que la población entre 1970 y 1981 dale un gran salto y que corresponde a la llegada de 1 millón de portugueses que llegaban a Portugal. Vimos que en ese periodo la población portuguesa una cosa que me olvidé decir. Yo tuve el cuidado, porque yo quiero que este diaporama, quien lo quiera, nosotros lo vamos a dar. Y tuve el cuidado de poner, para ver cómo lo que pasó en el 25 de abril en municipios próximos de Badajoz. O sea, Arronches, Elvas y Campo Mayor. Y vamos a ver entonces que entre 1960 y 2000 la población de Portugal crece 16,7%. Sin embargo, la población del interior de Portugal registra en ese momento un gran decréscimo, como podemos ver, por ejemplo, con Arronches, que pierde más del 60% de la población. O entonces como Elvas, que pierde más que cerca del 30% de la población. Y eso resulta de qué? Resulta sobre todo de un problema que se agravó, que es de la tasa de crecimiento natural. Miren aquí una cosa que para Portugal tenía una tasa bruta de natalidad en 2002 del 8% y una de mortalidad de un 11,9%. Pero si miramos, por ejemplo, a Arronches o si miramos, por ejemplo, a Elvas, la tasa de crecimiento natural es 10,5%. O sea, el crecimiento natural contribuyó y mucho. Murió mucha más gente en el interior del país envejecida do que aquella que había nacido. Tenemos estos datos de la gente que nace, los bebés que nacen y la mortalidad que hay. Podemos ver que la mortalidad infantil en Portugal era del 38%, ahora es del 3%. Y la natalidad infantil es algo muy importante para mostrar el desarrollo de un país. Cuanto más baja sea la tasa de mortalidad infantil, que en Portugal ya no es de 3, pero de 1, muestra una gran evolución a nivel de los sistemas de salud en Portugal. Y el número de nacimientos pasa de 171.979 para 8.000
83.671. Otros datos muy interesantes de lo que pasa en 75 y en 2002. Hay una cosa muy interesante que me gustó mucho de este cuadro, que la gente, 61% de apenas 61% de la gente nacía en los hospitales. En la realidad, el 98,8%, el 99,8% vive. Después, otra cosa que es la edad del primer hijo. En Portugal se hacía en el 75 a los 24 años, ahora se hace a los 30 años. Y el número medio de hijos por mujer pasó de 2,75 para 1,43. Lo que quiere decir que no hay una sustitución de generaciones en Portugal y por tanto la población tiende a ser cada vez más vieja. Después, vimos hay una cosa que es importante, que en los últimos años ha acontecido una cosa, que es, aumentó la migración. Hay muchos jóvenes portugueses talentos saliendo de Portugal, pero hay mucha gente entrando en Portugal. De tal forma que el peso del crecimiento de la población en Portugal en este momento es del 61,1% por la inmigración y apenas 31,9% por el crecimiento natural. Después, en Portugal existe en este momento 1 millón de habitantes, más de 1 millón de habitantes en 2021. Hay aquí este gráfico también que es importante. Hay una gran transformación demográfica con el 25 de abril y después en los años subsecuentes. Es que el número de extranjeros que están en Portugal pasaron de 32.057 para 781.243. Son los países de América que van más para Portugal, sobre todo Brasil. Brasil es en este momento quien alimenta la mayor parte de la población extranjera. Esto con la disminución del estado natural, tenemos un gran envejecimiento de la población en Portugal, que es algo parecido con España y algo parecido con Italia. Lo que estamos aquí discutiendo son fenómenos que son típicos del Mediterráneo, pero que tenemos aquí en que la población con 0,14 pasó de 28 al 13, la de 15 a 64 de 62 a 63 y después la población con más de 65 años pasa para 24%, o sea, una población extremadamente envejecida. Y este cuadro es lo que más me gusta hoy y que lo voy a presentar. Y uno de los grandes fenómenos de los 50 años de democracia han sido los profundos desequilibrios territoriales en Portugal. Sale gran parte de la población que vivía en el interior del país y va para el litoral. En una zona que empieza en el sur, en Setúbal y termina en Viana do Castelo. Ahí se concentra también toda la economía portuguesa y se concentran todas las fábricas, todos los servicios y se concentra ahí. Y hay dos cosas que yo hoy me gustaría que fixaran aquí. Aquí se habla de la España vacía y en Portugal se habla de un fenómeno de litoralización y bipolarización. ¿Qué es la litoralización y qué es la bipolarización? Parece que es igual, pero no es. La litoralización es la concentración de toda la población junto al litoral. La bipolarización es la fuerte concentración de la población en Lisboa y Oporto. O sea, tenemos litoralización, pero al mismo tiempo tenemos una concentración de población en el Oporto y en Lisboa, y eso ha aumentado desde el 25 de abril. Decir una cosa, todos los consejos y todas las capitales de distrito del interior de Portugal han perdido población, todas. Solo los de la bipolarización es que han crecido en Portugal. Y este es un problema gravísimo de desarrollo, de desequilibrio territorial.
Y por tanto, esto me gustó hablarlo aquí, porque en España se habla la España vacía, aquí se habla del Portugal litoralizado y del Portugal bipolarizado. Ya lo vimos aquí. No, yo estoy volviendo para atrás, perdone. Esto de los botones. Otra cosa que aconteció en Portugal fue se litoralización, se concentración la población en el interior del país y el número de centros urbanos pasan de 134 para 159. Hay una gran expansión urbana en Portugal, sobre todo en el litoral. Y hay aquí otra cosa también que ocurre en España, y ocurre en Badajoz, y ocurre en Elvas, que es, al mismo tiempo que se da una expansión urbana, se da una profunda degradación de las ciudades antiguas. Se va a Badajoz, se va a Elvas y se va a todo un conjunto de ciudades de Portugal, y tenemos unas ciudades antiguas, degradadas, con una población envejecida, con problemas graves sociales, todas estas áreas. Es un problema que no se ha conseguido aún resolver con el 25 de abril. Ahí. Las familias, también hay aquí novedades. Se transformó socialmente las familias en Portugal. Podemos ver que en Portugal, en este momento, las familias con más de 6 tiene apenas 2%, de 13 a 5, 40, tenía 52, de 33 tenía 22, 25 tenía 10. Aumentó la gente que vive sola, gente envejecida o entonces jóvenes que viven solos. El número de casamientos también, hay una realidad social que se transformó. De 1974 para 1922, el número de casamientos se pasó de 81.724 para 36.952. Y hay una reducción brusca de los casamientos por católicos, que pasan del 81% al 27%. Todo esto lleva a un envejecimiento de la población. Yo voy solo a sacar aquí un dado porque no me debo. Quien pueden sacar, no hay problema, pueden sacar, pero si quieren después de esto lo doy, no hay problema. Lo piden a Iván y yo lo doy con todo el gusto. No, pero si quieres adelantar, no hay problema. Otra cosa, ¿cómo se ve que está la población envejecida? Por ejemplo, podemos ver que en 1960 la población envejecida representaba el 23,2%. Ahora, por cada 100 jóvenes existen en Portugal 182,1 idosos. Es un dado dramático. El país se está quedando muy viejo, tal como Italia, tal como España, pero sobre todo Italia y Portugal son de los países que tienen una estructura demográfica más envejecida. Otra cosa, pero tenemos sucesos. Vamos a ver aquí. Ayer veía a mi amiga en una actividad muy interesante por Facebook. Sí, te vi. Y hay aquí una cosa que me pareció muy interesante. Y hay aquí una cosa que es uno de los grandes retos que se ha conseguido en Portugal es la educación. Ahí sí. Y podemos ver que, por ejemplo, en Portugal, esto me hace luces, por eso. En Portugal, en 1981, el número de analfabetos era de 38,6. Ha pasado para 2021 para 31,1%. Mismo vean estos datos del interior de Portugal que son impresionantes. Elvas tenía una
tasa de analfabetismo que era del 25% y ha bajado para el 4,8%. Campo Mayor 31,4, ha bajado para 5,3. O sea, se ha hecho un esfuerzo maravilloso. Yo soy profesor y tengo que reconocer que a nivel de educación se ha hecho un gran esfuerzo en Portugal en este ámbito. También en la habitación. En la habitación, el número, tal como en España, porque aquí se batieron todos los récords, aquí no sé, en España no, en Portugal no tanto, pero el número de casas pasó de 2.702.500 para 500.977. Y hay una cosa, no había casi nadie con segunda habitación, y aquí aparece ya el 19% en 2021, gente que tiene casa en la playa y por ahí, y entonces tenemos un 19%. Decir que cuando la gente ha venido, esto es la experiencia que yo tuve en Elvas, cuando la gente que ha venido de las 6 colonias venían y vivían en los hoteles de Elvas. Yo era muy pequeño, pero veía a la gente negra, porque alguna era negra, y vivían en el Hotel Don Luis. El Hotel Don Luis era un sitio donde la gente vivía, se ponía su ropa en las ventanas, y porque no había espacio de construcción. Entonces lo que ocurrió fue que en ciudades como Lisboa y Porto se construyó grandes áreas periféricas de mala construcción, que aún hoy son de mala construcción, y para que albergarse los retornados, que no eran retornados, pero se llamaba así. Y el aumento de la construcción se debió en mucho para la construcción para casas de gente que venía de las 6 colonias. Hay aquí una cosa también muy interesante en Portugal, que yo ya hablé, y el cuadro tiene mucha información, pero si miran la última línea que tiene abajo, un gran fenómeno que hay en Portugal en este momento son las habitaciones vagas, vagas, aquí vagas tiene otro sentido, pero que no están ocupadas. Basta ver lo que pasa con Elvas. Elvas tenía en 1960 62 casas abandonadas. En este momento el centro histórico de Elvas tiene 1141. Basta ver lo que pasa con Portugal. Tenía 124.000, tiene ahora 375 casas. Cosa que no se comprende porque hay un gran problema, como aquí en España, de habitación. La gente no tiene casas para vivir en este momento en Portugal, sobre todo en las grandes ciudades. Y entonces, una de las cosas que el 25 de abril aún no ha conseguido resolver es el problema de la habitación, que aquí también ocurre, pero allí es un problema grave. Vamos a la educación, a eso que me gusta. Y aquí hay un cuadro muy interesante, que lo saqué y que me pareció muy interesante. Si miramos lo que está en 74, ¿cómo se dice aquí preescolar? Los niños que van, el preescolar. Del total de niños con 35, de 34 a 35, apenas 8% iba a la escuela. Con el primer ciclo, de 6 a 9, iban 85. Del segundo ciclo, con 26, iban apenas 26. Con el tercer ciclo, que es aquí es secundaria, del total de la población que eran de 12 a 14, solo iba el 18%. Y después, en secundaria, apenas, que es bachillerato, apenas iba 5% de la población. Y tengo que decirles una cosa, iba la gente rica. La mayor parte de la gente quedaba por el primer ciclo. Aún hoy, si os muestro los datos que abranje la gente que tiene ahora 50 años, vamos a ver que esta gente no ha ido al colegio. Porque iba sobre todo una gente con más dinero y coiso. Miren lo que pasó en 2022 en mi país, en lo que estoy hablando de educación. En este momento, el
93% de preescolar va, el 100% va, el de segundo ciclo va, el de tercer ciclo va y el de secundario va. Pasamos en el secundario, que es el bachillerato, de 5 para el 88%. Decir que una democracia no contribuye para estos datos es engañarnos. Y entonces vamos a continuar. Aquí, este cuadro también es muy importante, pero tiene mucha información. Pero si leemos la última línea, vimos que Portugal, que la gente que tiene el ensino superior es el 19,8%, en Alentejo 14,4%, en Arronches vimos como el interior del país tiene influencia, tiene 11,3%, Campomayor 12,7% y Elvas tiene el 14,4%. Y educación, lo que ocurrió, aquí hay un dato que nos puede ser engañador, pero es engañador. En 1974 había 16.045 escuelas y en 2012 solo hay 4.045. Yo voy a explicar. Nosotros tenemos una organización de la educación que es diferente. Lo que se cerró fueron todos los colegios rurales, todos los colegios isolados, y se creó una estructura que se llama agrupamientos, que son colegios que tienen todos juntos el primario, el secundario, todos los años del inicio al fin están en lo que se llama agrupamientos. Cuando llegan a Elvas no se pregunta por el colegio o el centro, se pregunta por el agrupamiento. Por eso es que se reducieron el número de colegios de uno para el otro. Otra cosa muy importante ha sido la cantidad de gente que ha ido a la universidad. En 1978, el 81.582 solo estaba en el colegio. Y quien iba sobre todo eran los hombres. Pasó 2023 y entonces ya 446.026 alumnos en la universidad. Y ahora son las mujeres que son dominantes. Quien va más a las universidades en Portugal son las mujeres. Empleo y salario. También aquí hubo una gran alteración, sobre todo en los sectores de actividad. El 74-35% de la población era agrícola. Cuando mi amigo Caetano describe muchas de las situaciones en el mundo rural, como también lo haces, con imágenes y en tus libros, ellos estaban allí porque el 35% de la población vivía en el mundo rural. El 34% secundario, y apenas el país era un país pobre que no tenía servicios de calidad. Y entonces apenas tenía el 31%. Sin embargo, desde 74 al 2023, vimos que la agricultura desce bastante. Aquí desce por un factor también importante, que es la política de la PAC. La PAC introduce una modernización del sector, una agricultura muy intensiva, y eso reduce mucho a la gente a trabajar en la agricultura. Aumenta, también disminuye la industria, y Portugal, como todos los países casi de Europa, se transforma sobre todo en un país de servicios. Me gusta también mucho hay algunos que me gustan más, y entonces este es uno de aquellos que me gusta más. Y nos muestra la evolución del salario mínimo en Portugal. Cuando ayer leía que el salario mínimo en España se aproxima del 1.300 euros, vemos que en Portugal en 2023 el salario mínimo es de 760 euros. Y me gustaría que interpretáramos en conjunto el gráfico. En Portugal, con el 25 de abril, 16 euros
correspondería a 3.300 escudos. Y si nosotros retiráramos la inflación, ese valor sería de 629 euros. Y miremos la evolución. Quiere decir que Portugal solo tuvo un valor real equivalente a lo que era el 16 euros en 2017. Demoramos décadas a tener un salario mínimo que se equilibraría casi al valor nominal de 16 euros con el inicio en 74. O sea, el salario aumenta, pero el valor real del salario y aquello que es importante para la gente no solo se consiguió en 2017. O sea, aquí tuvimos un problema también. El 25 de abril no nos dio todas las hipótesis, los aspectos de mejoría, porque el poder solo supera el de 74 en 2017. Otra cosa, tengo mucha información, la podía leer, pero no vamos a leer todo. Vamos a ver que el salario medio en Portugal es ahora de 1.000 euros. Mucho abajo de España. Y si yo comparo solo con la ciudad de Badajoz, que tiene un salario mínimo, un salario medio próximo casi de los 2.000 euros, estamos a ver la diferencia que tenemos aquí. Tasa de empleo. La tasa de empleo, Portugal es un país, cuando hay crisis, aumenta el desempleo, pero tiene mayor resiliencia de combate al desempleo, como por ejemplo España. En España, por ejemplo, en nuestro desempleo llegó a ser de 18 y en España estaba en 27. Por hay aquí una mayor, la economía portuguesa tiene una mayor resiliencia para que tengamos un desempleo menor. Y aquí el desempleo en Portugal en este momento es del 10% y está más bajo. O sea, nosotros estamos aquí en lo que se llama allí en Portugal una situación de casi pleno empleo, porque no hay mano de obra. Por eso se tiene que contactar mano de obra emigrante, porque tenemos una situación de pleno empleo. Salud. Ya no me demoro mucho, estamos en el 7, no me demoro mucho. Salud. Salud, Portugal y España e Italia son países que tienen una tasa de esperanza de vida que es de la mejor del mundo. Solo Japón no la tiene. Y entonces lo que ocurrió fue en que Portugal tiene en este momento una tasa de esperanza de media de vida del 83.5 y en los hombres de 78.1. Esto denota una mejoría de la situación de salud. España tiene un poquito mayor la tasa de esperanza media de vida, tanto en los hombres como en las mujeres. Pero hay aquí una situación muy parecida con España, con Italia y con Portugal. También se cambió la forma de morir en 25 años en Portugal. Vamos a ver. En Portugal se moría sobre todo de doenças circulatorias. Ahora se muere sobre todo de cancro. Y también se muere de accidentes y de violencia, que incluye la violencia doméstica. Hay aquí por tanto, pasamos de ser el país que muere más de doenças circulatorias para ser un país que muere más de cancro. El cancro pasa del 12% al 22% de las muertes con alguna dolencia en Portugal. Y después tenemos también aquí otras que son los accidentes y las violencias. Se mejoró mucho la salud en Portugal. Tenemos que decir una cosa: Portugal y España están entre los países con los mejores sistemas de salud del mundo. Y eso lo hemos conseguido con el 25 de abril.
y con un señor, que yo ahora no me recuerdo el nombre, pero mi amigo Víctor me lo va a decir, Antonio Arnaud, que ha sido un señor del Partido Socialista, que ha dibujado un sistema de salud y, como podemos ver aquí, hay muchos más profesionales de salud. Se pasó de 122 médicos por 100.000 habitantes para 564. A nivel de enfermeros se pasó de 205 enfermeros por 1.000 habitantes para 771 enfermeros. Vemos aquí las consultas. Las consultas yo las he buscado desde 1999. Hay aquí un COVID que no deja ver, pero miren las consultas que son dadas en los sistemas públicos de Portugal. Tenemos aquí consultas, internatos y urgencias, y han aumentado una cantidad. Quiere decir que el país está siendo servido por un sistema de salud de calidad, con problemas, pero de calidad. Después, Portugal es un país, se transformó en un gran país social. Y ese país social tenemos pensiones de la Seguridad Social, pensiones, abonos de familia para la gente más joven, beneficiarios del rendimiento mínimo social, un subsidio vitalicio de seguridad social, otros de prestación social. O sea, tenemos todo un conjunto. O sea, la gente está protegida. Y me olvidé de ver aquí una cosa. Para vernos una cosa, es que 3.631.369 portugueses, o sea, un tercio de los portugueses, benefician de cualquier sistema de apoyo social. Y esto es una conquista de abril, una conquista social, y que a mí me deja muy contento como portugués. Yo sé que a vosotros igual, y por tanto hay aquí una gran protección social. Perdón. Cultura y recreo. Aquí, transportes. Es algo que nos dice mucho aquí a nosotros de que estamos aquí en la frontera. Y miren lo que ocurrió. Se han destruido gran parte de las líneas de trenes de Portugal. O sea, teníamos 3.560 kilómetros en exploración y ahora tenemos apenas 2.527. Al revés, se construyeron muchas autoestradas en Portugal. Portugal tiene una muy buena red de autoestradas. O sea, dejó de aquí haber una preocupación con la sustentabilidad ambiental. Se deja de utilizar el tren más ambiental con la utilización de las autovías. Aeropuertos. Miren también lo que aconteció en el 74 y el 2022. Se pasó de 4,6 millones de pasajeros a que en este momento tenemos 56 millones de pasajeros en los aeropuertos de Lisboa. Lisboa es un importante hub, como se dice allí. Es un importante hub de traslado de aviación para América del Sur y para África. Se tornó importante. Y por tanto tenemos aquí 56,7 millones. Otra cosa, la justicia. ¿Ahí? No, La justicia. Portugal es no sé si tenéis alguna sensación con esto. Portugal es uno de los países más seguros del mundo. En todos los años está entre los 3, 4, 5 más seguros del mundo. En general es Noruega, después viene el que está junto a Australia, Nueva Zelanda y después Portugal. Portugal es el país uno de los 3 países más seguros de Europa. Cuando hablo de justicia,
es el gran problema de Portugal. Tenemos que decir esto, pero nosotros no tenemos una justicia que responda a las necesidades de la población. Es una justicia que, por ejemplo, si los políticos hacen algo, en general no le pasa nada. Es verdad, no sé si aquí es igual, pero allí es un problema que el 25 de abril no ha conseguido resolver. La economía, como nosotros ya habíamos dicho, tenemos una economía cada vez terciaria y tenemos una economía que ha evoluido mucho en los últimos años. Portugal tiene una economía muy dinámica que se concentra en el litoral, una economía muy concentrada sobre todo en las metalomecánicas y también en la industria automóvil y de componentes automóviles, textiles de calidad, y por tanto en los últimos años ha conseguido que la balanza comercial esté más equilibrada. Mira, en Portugal la balanza comercial era negativa de 1,6, aquí es positiva de 1,2%. Y uno de los sectores que crecieron más ha sido el turismo. Tal como en España, crece el turismo. Para tenernos una idea, en 2008 teníamos cerca de 70 millones de dormidas en Portugal. Y hay aquí una cosa que a mí me gustaría decir, que es de Elbas. Elbas por la primera vez en su historia ha conseguido, desde que es patrimonio de la humanidad, ultrapasar las 6.000 dormidas en la ciudad. Esto también es una cosa que me gustaría decir. El turismo, si vimos los gráficos, antes el 53% era nacional, el 36% era extranjero. Ahora se ha cambiado eso, o sea, hemos tenido 69,7 millones y se ha diversificado mucho. Tenemos Reino Unido, Alemania, España, Francia, Estados Unidos y otros. Tal como otros países a nivel económico se utilizaron cada vez más las energías fósiles, embora el país ha hecho un esfuerzo muy grande para modernizarse y utilizar cada vez más energías renovables. También a nivel del ambiente, no sé si en 74 alguien iba a Elbas, sabían que al lado derecho había siempre una, ¿cómo se dice aquí? Lixeiras, donde se queman los residuos. En Portugal toda la gente, todos los pueblos tenía un sitio donde se quemaban los residuos. En 2021 hay una importancia de reciclaje, de valorización orgánica, valorización energética y de aterro. Y para terminar, vamos a hablar un poco de política, pero poco. Vamos a ver aquí. En 1976 han concurrido a las elecciones 14 partidos. En 2022 han concurrido 22 partidos. Y hay uno aquí que yo no sé si a la gente le gusta o no, pero hay uno aquí que es el SH, que es el Chega, que es la primera vez que tenemos, no, ya estaban aquí, pero que crecieron bastante y tuvieron el 20% del electorado, y ese partido es el Chega, que es una preocupación porque estamos hablando aquí hoy de 25 de abril y de los avances que hemos conseguido en el 25 de abril, y después Portugal vota con 1 millón de votos en un partido de extrema derecha. Otra cosa interesante es que las mujeres en el Parlamento pasan del 6 al 37%. Es un gran avance porque cuando no había democracia,
gran parte de quien era político era sobre todo los hombres. Tenemos un problema, que es el problema de la abstención. Solo estas elecciones es que no hubo una abstención. La gente fue a votar mucho y por eso tenemos una transformación del Parlamento en Portugal. Vimos que la abstención más grande son en las europeas con el 69%. En media, los portugueses entre el 40 y 45% no van a votar. Que han ido a votar con más alguna vez las primeras elecciones con el 92% de las legislativas. Y por tanto estamos aquí con un problema de participación. Y cuando yo hablo de participación, saben que yo vengo mucho a Badajoz y a España, y me gusta mucho Badajoz y me gusta mucho España. Y cuando tuve que hacer la tesis doctoral, uno de los capítulos que tuve que hacer era la participación de la gente en un lado y el otro de la frontera. Y lo que ocurre es que en Portugal la gente no participa. Hay asociaciones muy ligadas a partidos políticos, pero cuando aquí ocurre algo por alguien que muere, alguien que violencia doméstica, toda la gente sale a la calle. Allí tenemos un muy bajo nivel de participación pública de la gente en asuntos importantes de la sociedad portuguesa. Y quería terminar, como soy de Eurobec, no he dejado de ser, no puedo acumular, por tanto no he dejado de ser. Yo pienso que realidades como Eurobec y otras instituciones como Eurociudad son aquellas que podrán contrabalanzar la litoralización que yo he hablado. Hay que intentar crear estructuras de desarrollo donde se complemente actividades de un u otro lado de la frontera y así conseguir contrabalanzar todo el peso que va para el litoral del país, porque estas estructuras son fundamentales para dar una nueva centralidad a estos centros urbanos, una centralidad no solo en el contexto de España, de Portugal, pero en el contexto de Europa. Con esta presentación me despido. Espero que os haya gustado. Decir que Iván tiene la presentación. Si a alguien le interesa la presentación, porque son profesores, y si la quieren mostrar a vuestros alumnos o a nivel particular la quieren quedar, no hay problema ninguno. Y por esto, más una vez, muchas gracias y espero que nos haya gustado, porque mi intención fue mostrar cómo fue importante el 25 de abril a nivel de números para un país como Portugal. Muchísimas gracias, Joao, por este magnífico retrato del Portugal de los últimos 50 años, con sus avances, con sus contradicciones, como tienen todos los países, como tenemos todos los países. Como nos gusta en el Ateneo, es el tiempo ahora del coloquio, de abrir el debate al público para hacer preguntas. Voy a lanzar un poquito una primera piedra. Es cierto que a mí me ha llamado también mucho la atención porque no lo visualizaba así, aunque es una cosa que parece evidente, pero la manera en la que la ha conceptualizado Joao, esa litoralización, esa línea, esa concentración de la riqueza o del polo económico entre la línea entre Viana do Castelo y Setúbal,
y luego pues esa bipolarización y concentración de la población entre Lisboa y Porto, ¿no? Me ha llamado mucho la atención porque es algo que lo sentimos, pero yo no lo había visto así conceptualizado. Sí. Así que me ha parecido muy interesante. Pues nada más, abrimos el debate. ¿Quién quiere abrir el debate? Simplemente para la calidad de la grabación, porque estamos grabando esta conferencia, le vamos a hacer llegar el micrófono. Le pedimos por favor que antes de que no hagan la pregunta, antes que les llegue el micrófono. De esa manera se podrán escuchar perfectamente las preguntas cuando se visualice el vídeo. Muchas gracias. Bien. Yo, Paulo, me ha gustado mucho Oye, ¿se oye? Sí, sí. Me ha gustado mucho la ponencia de hoy. Hay una cosa que me gustaría que no se ha explicado y que me gustaría saber, y es cuál ha sido la cómo ha estado la situación religiosa de Portugal en estos 50 años de democracia. Sí. La situación de Portugal, hay una gran diferencia que yo noto en la iglesia portuguesa y la iglesia española. La iglesia portuguesa, que está teniendo problemas graves con la pedrastria, pero ha sido siempre una iglesia participativa, yo pienso que de ayuda. Y otra cosa que yo noto es que es el facto de a ver si me explico. No es tan drástica. O sea, cuando yo veo la conferencia episcopal de España y cuando veo la de Portugal, yo veo allí algo más moderado. Algo más moderado. Como te he dicho, es mucho más moderado. Es una iglesia menos, ¿cómo se dice? Menos que se muestra mucho. Se ve en nuestros actos religiosos, que son actos religiosos muy simples. Y por tanto, lo que ocurrió con el 25 de abril, claro que a inicio hubo uno u otro problema, pero hay una gran y buena relación entre el Estado y la Iglesia. ¿Y el tema de las demás religiones? También. Portugal tiene a nivel de regiones, hay una gran relación en todas las regiones. Hay un amigo mío que está en Lisboa ahora, que lo puede comprobar, porque ha trabajado eso. Lo puede comprobar. Por ejemplo, con mucha frecuencia se unen los musulmanes con los judíos y todo eso. Ha ido el Papa y se juntaron todos, y por tanto allí hay unas muy buenas relaciones entre todas las religiones. Por ahí nos vamos. Sí. ¿Hay otra pregunta allí? Sí. Boa tarde, João, boa tarde. Como estás, amigo? Bien? Muito obrigado, hein? Obrigado. Infelizmente não en Lisboa. Bueno, me ha encantado tu presentación, muchísimas gracias, enhorabuena. Te podría preguntar de cada una de las diapositivas, pero sí, no lo voy a hacer. Voy a centrar dos preguntas. Sí. Bueno, primero una reflexión más que una pregunta, y tiene que ver con lo que has dicho de la justicia. Sí. Y viviendo precisamente en Lisboa como he vivido, y porque a veces desde España se olvida que nuestro vecino portugués nos da lecciones, yo creo, por lo menos en el caso concreto de la dimisión última, para mí como español en Lisboa fue inspirador. Y yo quisiera para mis políticos de izquierda a derecha y medio pensionistas que actuasen con esa rapidez como hizo el anterior presidente. Y en cuanto a la última de las diapositivas, que es casi la que más me interesaba, te pediría brevemente, porque sé que ya has estado un tiempo hablando. Entonces, ¿la Eurociudad ha podido frenar o paliar al menos la litoralización o no? Y si es que no, ¿cuáles serían las cuestiones
a poner en marcha para efectivamente que sirva como freno a esa tendencia. Es así, la ciudad tiene, las 0 ciudades, tiene un problema, yo lo digo siempre, solo existe cuando hay dinero. Si no hay dinero, no hay ciudades. O sea, tenemos el POCTEP, tenemos un conjunto de inversiones que podemos hacer en el POCTEP. Si hay dinero, se hacen. Si no hay dinero. Y esto no es un problema de esta ciudad. Lo que ocurre aquí, ocurre en todos los países de Europa. Porque están centradas. Por otro lado, el POCTEP tampoco tiene muchos millones para toda Europa. Y entonces, lo que tú me dices, lo podemos tentar, pero quizás en una convocatoria de POCTEP, quizás podemos hacer 6, 7 proyectos, y lo podemos tentar, pero tenemos, como te digo, este problema del dinero de POCTEP, que después condiciona las inversiones. Hay una inversión que queremos hacer, que está muy interesante, que la está haciendo un amigo mío que también está aquí, y que es Eurobec Energy, que es un proyecto muy interesante que procura desarrollar tecnologías a nivel del ambiente, y también crear una estructura que apoye a la población a utilizar las nuevas tecnologías. Tiene estas 2 componentes. Lo podemos intentar, pero tenemos un problema de falta de dinero. Después se puede hacer cosas fáciles, que son la cultura. Pero mismo en la cultura, y hay aquí otro amigo mío que está aquí hoy también, muchas veces en la cultura que puede ser lo que se parece, pero después no hay fondos y pues vuelven los fondos, y por tanto tenemos esta estructura que me estás diciendo. Claro que nuestro objetivo sería, cuando puse esto al final, sería hacer una analogía y procurar proyectos de un lado, proyectos de otro. Después hay proyectos que no son de Eurobec, que son de otras estructuras, noviadamente lo que concierne a la plataforma logística del Guadiana, hay de Patagonia del sudeste. Nosotros del lado portugués estamos también haciendo un proyecto para hacer otra plataforma para ver si podemos hacer algo conjunto. Yo pienso que con estos tipos de proyectos, ya no tanto de Eurobec, pero dentro de estos proyectos, sí que podríamos ligarnos más y equilibrar. ¿Por qué? Porque estos proyectos tienen un problema que hace una ventaja, que hace la ligación del cines a la frontera, y después de la frontera hasta Madrid, y puede dotar estos proyectos de una gran centralidad en el contexto europeo, con la logística. Y por tanto tenemos que conjugar proyectos de esta naturaleza con los proyectos de Eurobec. ¿Hay otra pregunta allí atrás? Buenas tardes. Muy interesante la exposición. Me gustaría centrarme en los 22 partidos políticos estos que ha hablado en las últimas elecciones del 2023. Me gustaría preguntar ¿cómo se subvencionan estos partidos políticos en Portugal? ¿Hay un dinero por cada voto, en cada elección? Tiene dinero ¿El presupuesto del Estado cuánto es? Tiene presupuesto y tiene después también cada voto es pago. Pero más o menos cuánto. Aquí en España sabemos que son unos 70.000 millones de euros lo que se nos va. Eso no sé. Me puede ayudar un amigo mío que está por allí, que ha venido aquí. Sí. José María, ¿cuánto cuesta cada al año? ¿No sabes? Anual, el presupuesto anual del Estado a los partidos políticos. Me imagino que a los sindicatos será igual. 22 euros por voto. 22 euros por voto. Aquí mucho. Ya, pero contando también lo de los diputados, ¿no? Porque es que aquí es por voto y luego por diputado también se ha salido. No, allá ha habido un partido que ha tenido 160.000 votos. Ya.
Y ese partido va a tener una subvención anual durante lo que dure la legislatura portuguesa de 300.000 euros por año. Con los sindicatos pasará igual. Democracia, y hablamos de democracia. Sí. Sí, allí hay más preguntas. Sí. João Paulo, voy a hablar en español como portugués que soy. La ponencia ha sido muy buena, pero te cuestiono una cosa. ¿Cómo es que después de 50 años de revolución que tenemos en nuestro querido país, porque podemos decir que a todos nos gusta nuestro querido país, es que el 30% de la población portuguesa tenga que beneficiar de ayudas sociales? Sí. Me parece que es el peor que se puede presentar, porque son los números, en una ponencia como esta. Nuestro país, después de 50 años de revolución, me parece que no debería tener 30% de ayudas a las personas, porque cuando se tiene que ayudar a una población que necesita de esas ayudas, quiere decir que algo ha fallado. Eso sí que es una cosa que no podemos decir que no es. Algo ha fallado. Algo ha fallado. Y otra cosa, y se nota en nuestro país esto. Cada vez más, las zonas litorales, como has presentado muy bien, son más ricas. Y si en España dicen que es la España vaciada, nosotros tenemos el Portugal súper vaciado también. Tenemos un problema gravísimo. Y después, ¿quién se queda en esas zonas? Solamente las personas mayores. Yo tengo 4 sobrinos. 3 están trabajando en Lisboa. Perdónenme si os digo esto. Para mi país es una vergüenza. Es una vergüenza que la riqueza esté toda en el litoral. Nosotros aquí en el Alentejo, que somos hermanos de Extremadura, la cosa está fatal. No hay inversión, no hay empresas, no hay empleo. Y quien va después a estudiar, tiene que ir a estudiar, bueno, a Évora como mínimo, bueno, allí en Elvas también ya hay ensino superior. Pero tenemos este problema. Las personas, los jóvenes que son más graduados, que deberíamos captar a esa gente y ponerla en nuestras ciudades, más que están en el interior, se van todos. Estamos aquí con un querido amigo médico. ¿Quién son los médicos que quieren ir a trabajar a Alentejo y a nuestra zona? Los médicos portugueses, los jóvenes, ¿quién quiere ir? Esto es lo que nuestra revolución, que ha traído muchísimas cosas buenas, pero no ha conseguido solventar estos problemas aún. Y cada vez vemos que la distancia cada vez es mayor. Las ciudades que están en el litoral son más ricas, tienen más gente, y nosotros estamos cada vez más pobres, con menos gente y casi a cerrar la puerta. Perdona, pero coméntame algo de esto, por favor. ¿Qué quieres que te comente? Mira, yo pongo los datos que me dan. Una cosa, si alguna vez que quieren hacer algún estudio, quieren ver los estudios que publican, estos datos, algunos son de Pordata. Pordata es una fundación muy buena que publica libros como este que dice La revolución inacabada, lo que no mudó con el 25 de abril. Y por tanto, lo que tú me tienes que decir es que es verdad y que los datos que yo los traté son verdad. Yo en gran parte estos datos son de población envejecida, son pensiones. O sea, son gente que vive en el interior y que recibe pensiones, ¿no? Porque si lo vas a discriminar, de los 3 millones, 2.900.000 son pensiones para la gente. Hemos visto
cierto que hay una población muy envejecida y por tanto hay que pagar pensiones a la gente. Y por tanto, después los otros son de gente que está mala. Y después hay uno que es muy complicado allí en Portugal, que es el rendimiento mínimo social, que es aplicado a la gente más pobre y a las etnias, nominadamente a las etnias ciganas. Y por tanto, lo que te decía, tienes razón, pero la mayor parte son pensiones que se dan a la gente con edad. Por tanto, es esto lo que es. Como si hacemos la comparación de la pirámide hectárea, que vimos que creció mucho, esa pirámide hectárea que crece mucho también necesita después de muchos apoyos y por tanto es eso que ocurre. ¿Hay otra pregunta por allí? Sí. Mire, uno de los apartados que ha comentado ha sido el crecimiento exponencial que ha tenido el turismo. Sí. Y nominadamente en la última década o en los últimos 12 años y particularmente en la zona litoral, en Lisboa y Oporto. Por lo que tengo entendido, ese crecimiento del turismo sobre todo en Lisboa, que es lo que más conozco y tal, ha provocado unos incrementos grandísimos en el precio de la habitación, de la vivienda y tal. Sí. Y entonces eso está ocasionando unos desequilibrios bastante importantes en eso. Sí, quería saber la opinión suya. Tiene toda la razón, porque yo ya había comentado que la situación de la habitación es un gran problema en este momento en Portugal. ¿Por qué? Por dos cosas. Porque ha venido mucha gente del extranjero a vivir a Portugal, sobre todo franceses. Yo tengo una cuñada que vive en el centro de Lisboa y toda la gente que vive allí son franceses, que huyen de la Francia donde hay problemas de racismo, problemas de seguridad, y entonces como Portugal es un país más seguro, vienen por aquí. Hay otro problema que es los inmigrantes, y a veces yo otro día veía en la televisión y me preguntaba, mira, yo no lo había pensado. Los inmigrantes, como procuran casa, la gente que le alquila la casa le va a pedir también una renta mucho mayor. O sea, tenemos ese problema también. Y por tanto, en este momento, por ejemplo, la gran parte de la población que vivía en la ciudad de Lisboa tuvo que salir para los barrios periféricos porque no tienen dinero para poder comprar una casa en el centro de la ciudad, que está muy cara. En este momento Lisboa, Barcelona, París, Roma tienen el mismo problema. Es un problema de estas ciudades, de todas estas ciudades. ¿Y por qué? Porque hay mucha gente que compró, después hay aquellos fondos mundiales dedicados a la compra de habitación, la renova y después la compran a un precio muy caro. Y por tanto, Lisboa tiene ese problema, Oporto tiene ese problema, es que no hay habitación para los residentes de Portugal en Portugal. Y por tanto tiene toda la razón de lo que me está diciendo, tiene toda la razón. Una última pregunta. En primer lugar, le pido excusas por haber llegado unos minutos tarde. No hay problema. Y entonces yo lo que he hecho bastante falta es que la revolución de los cravos fue gracias a la rebelión y desobediencia de unos capitanes muy valientes. Sí. Entonces, esa excepción militar de traidores al gobierno de entonces, pues para la humanidad y para el modelo de Europa y del país hermano de España, sí, pues fue, repito, pues un gran modelo a seguir en lo mejor de la democracia. Entonces, yo la reflexión y pregunta grave que lanzo es que la geopolítica mundial actual es horripilante. Entonces, hay matones que son del gran oligopolio y globalización total. ¿Por qué? Porque es el neocapitalismo y los oligarcas rusos son tan detestables como los yanquis, etcétera, y los europeos. Y la OTAN, pues es Atlántico Norte, pero también mar, etcétera. ¿Cuál es la pregunta? Entonces la reflexión es muy clara.
en valores socioculturales eternos, lo de el alentejo vacío, sí. Aquí igual, y entonces lo principal no se progresa nada. Y entonces lo principal es que la desobediencia, la fe ciega, el que obedece lo de Hannah Arendt, que fueron la obediencia de vida, eso sigue intocable. Los dogmas laicos de defiéndete antes de que te ataquen, no, perdón, ataca antes que te defiendan. Entonces el estamento militar en Portugal y en toda Europa y en todo el mundo, desgraciadamente, es intocable y domina en última instancia los medios de comunicación y la manipulación. De acuerdo, perdona, pero es que no. ¿Cuál es la pregunta? La reflexión es que sí, pero la pregunta ¿cuál es? La pregunta, la reflexión, porque si tienes contestación, tú igual me la repites, es la geopolítica actual en el mundo y en Europa es terrible. Entonces la pregunta que te lanzo es ¿cuáles son las principales causas? Bueno, pero nos salimos del tema, ¿no? En la parte, has mencionado los capitanes. Mañana Moisés pues entrará en detalle sobre todo el proceso histórico y político. Así que os invitamos a todos a venir mañana en el mismo lugar y a la misma hora. No sé si Joao quiere añadir algo más. No, yo quiero solo de nuevo agradecer. Ha sido, estoy encantado de estar aquí y mañana me vengo a ver a mi amigo Moisés, como siempre, porque yo y Moisés tenemos así esta relación. Él lanza un libro, yo estoy. Él presenta, yo estoy. Por tanto, estaré aquí para ver a mi amigo Moisés. Muchas gracias. ¿Quieres tomar una foto al día de hoy?